Vamos a grabar la sesión y pues por ahí vamos a compartirla después para que todos modos no se la pierdan, ¿verdad? Bueno, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. sí, Ok, el día de hoy voy a tratar una serie de resultados que son quizás más o menos básicos, pero es importante repasarlos, revisarlos para que nosotros los tengamos frescos y entonces ya podamos estar trabajando con problemas, ¿vale? Principalmente, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Quisiera yo trabajar con tres temas. Los vamos a ir poniendo por acá. Quiero que trabajemos el teorema de Tales, las cuestiones de semejanza. Eh, si acaso vamos a ver también un resultado que tiene que ver con los puntos importantes del triángulo. Y si nos da tiempo, empezamos a hablar un poquito acerca de las figuras dentro de un círculo, ¿vale? Recuerden ustedes que todo esto es el taller está pensado para que hagamos problemas, para que vayamos comprendiendo algunas estrategias y por lo regular, esta vez voy a tratar de traer problemas, ejercicios ya resueltos para que los vayamos discutiendo, ¿vale? Sobre todo, me importa mucho si ustedes tienen ahí a la mano que tengan un juego de geometría. Digo, si ahorita no lo tienen, no pasa nada. Para la próxima sesión, lo pueden traer. Y que vayan ustedes haciendo construcciones. Si tienen uso de GeoGebra, pues también vale bastante la pena que usen GeoGebra, porque vamos ahí podemos apoyarnos de muchas construcciones, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a revisar rápido lo que conocemos como el teorema de Tales. Ya todos lo conocen, ¿verdad? Y los criterios de semejanza. Los voy a revisar rapidísimo, pero también los quiero identificar en algunas construcciones, ¿vale? Es bien importante que los identifiquemos allí, porque a partir de eso nosotros vamos a poder resolver varios problemas, ¿verdad? Bueno, para empezar, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Pues todo lo hemos visto seguramente de esta forma, que nosotros vamos a tener tres rectas paralelas, necesitamos al menos tres rectas paralelas para poder hablar del teorema de Tales, Tales de Mileto, ¿no? Bueno, creo que en español debemos ponerlo sin H, ¿verdad? Porque en inglés es como lo pone la gente con H. Ok. Así. Entonces, lo que nos dice este resultado, si ustedes recordarán, es que nosotros tenemos tres rectas paralelas y queremos tres rectas paralelas para tener dos separaciones, que es lo importante. Lo que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, la separación uno y la separación 2. Al ser rectas paralelas, de alguna forma están cortando cualesquiera rectas que se nos atraviesen aquí, mientras no sea una paralela de las verdes. Y entonces cuando yo hablo de estas distancias siempre van a estar medidas sobre la perpendicular a las rectas paralelas. Así medimos nosotros las distancias bueno, creo que no me salió muy bien mi dibujo, pero así medimos nosotros las distancias a las rectas, ¿verdad? Tiene que formarse aquí un ángulo recto y entonces nosotros sabemos que esta distancia entre dos rectas pues está medida, nosotros ponemos nuestra regla para medirlo sobre la recta azul, ¿sale? Pero por lo regular esa recta azul no nos la ponen en el teorema de Tales, no la tenemos, no la dibujamos, pero sabemos que ahí existe, que ahí está. Piensen ustedes, por ejemplo, que S1 mide algo así como ¿qué será bueno? Vamos a pensar que aquí tenemos unos 2 centímetros de separación y que por acá tenemos unos 5 centímetros de separación. ¿Sale? Entonces, el teorema de Tales lo que dice es que esa separación entre las rectas se va a heredar a las rectas que vayan a cortar aquí estas longitudes. Por ejemplo, si yo supongo que esta longitud, vamos a ponerle aquí P y Q, y entonces esta longitud son 2,4 centímetros,
pues entonces tiene que haber una regla de 3 entre 2.4, que es la herencia, digamos, de este 2 centímetros, y este otro segmento, el QR, que sería como la herencia de los 5, ¿sale? Ahí estamos usando casi siempre reglas de 3. Entonces, 2.4 comparado con este otro segmento, tiene que ser lo mismo que 2 entre 5. Entonces, así podemos averiguar cuál es esta distancia X de aquí abajo, ¿no? Vamos a tener en este caso 2.4 por 5 son, ¿cuánto es? 12, ¿sí, verdad? Y dividimos entre 2, en este caso nos van a quedar 6 centímetros, ¿sale? Entonces, si esta recta es tal que aquí mide 2.4 este segmento, aquí va a medir 6. Eso es lo que nos dice el resultado. Y cualquier otra recta que le pase lo mismo, pues le va a estar heredando esas longitudes, ¿sale? Hola Fernanda, qué bueno que ya viniste. Vamos a poner aquí AB, 2 puntos, y otro punto C, y entonces la distancia AB vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo, supongan ustedes que mide 3 centímetros, que está a lo mejor un poquito más inclinada. Entonces aquí vamos a ver cuál distancia tenemos, ¿no? O sea, son resultados que ya más o menos conocemos. Entonces 3 entre Y va a ser lo mismo, lo puedo comparar con el 2.4 y el 6, que es lo que usualmente sucede, o lo puedo comparar con el 2 y con el 5. Finalmente el resultado de la división va a ser exactamente el mismo. Si ustedes hacen la división con su calculadora, se supone que no podemos usar calculadora en el concurso, pero bueno, ahorita para practicar probablemente sí podemos. Esto nos va a dar un resultado de 0.4, ¿sale? Ya sea el 2 entre 5 o el 2.4 entre 6. Quiere decir que esta longitud representa el 40% de la otra longitud más larga, ¿vale? Entonces, si yo hago esta equivalencia, vamos a relacionarlo con el 2 quintos, que es más fácil. Voy a poner y va a ser 3 por 5, que son 15, entre 2, que son 7.5. Y esa sería la longitud de la y. ¿Sale? ¿Se acuerdan todos de este resultado? Sí, ¿Sí? Entonces, sí, nosotros lo podemos aplicar prácticamente donde sea necesario, donde lo necesitemos. Hay algunos casos en donde las rectas rojas, por ejemplo, el punto A y el punto P coinciden, entonces ahí va a haber una configuración importante. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí, voy a poner configuraciones diferentes para que ustedes se acuerden de cómo usamos el teorema de Tales. En algunos casos puedo tener las dos rectas así, suponga que el punto A y el punto P se unieron, entonces vamos a decir que son dos puntos ahí que coinciden. Y las rectas verdes, entonces a lo mejor yo estaría poniendo una recta verde aquí, bueno, déjenme dibujarle y borrarle, y otras dos rectas por acá. A veces la recta verde, la primera, pues no aparece, ¿verdad? No nos la dibujan. Pero finalmente aquí también se vale el teorema de Tales. Entonces voy a dejarla punteada. ¿Mm? Para que nosotros podamos hablar de las distancias. Ya no le voy a poner puntos. Supongan ustedes que este es un segmento M, un segmento R, un segmento T, un segmento Q. Entonces, lo que dice el teorema de Tales es que cualquier relación que nosotros establezcamos, pues se va a cumplir, ¿verdad? Puedo relacionar, por ejemplo, este segmento con este y este con este, o bien puedo hacerlo según las líneas rojas, puedo dividir R entre T, y eso es lo mismo que M entre Q, siempre y cuando haya una especie de orden, ¿verdad? Así, en las reglas de 3 nosotros hablábamos, por ejemplo, me gusta ponerles el ejemplo de claro es a blanco, como oscuro es a negro, ¿verdad? Entonces yo puedo poner mi regla de 3 fijándome en esta vertical, tengo claro y oscuro, que hablo de características de un color, pero primero está el claro, luego el oscuro. Luego si pongo colores que tienen relación con esto, voy a poner primero el blanco y luego el negro, visto desde arriba. No puedo yo poner las cosas al revés porque entonces ya no estoy hablando de una regla de 3, ¿sale? Si observan la horizontal comienza con una característica del color y un color, y aquí característica del color y color, ¿sale? O sea, siempre hay un orden en la manera en la que estoy comparando los segmentos. ¿Queda claro eso para todos?
Sí, sí, queda claro. Ok. Esto ya lo conocen, ¿verdad? Sí. Ya lo han visto en algún momento. Ok. Bueno, ese es el teorema de Tales. Y conviene pensarlo así. La separación entre las rectas se hereda a todos los cortes que ustedes tengan. Y aquí también se hereda, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto uno puede inclusive ver que hay algunos dibujos que están hechos a escala. Por ejemplo, yo podría pensar que este triángulo, pues es semejante a este triángulo grande, ¿verdad? O sea que de alguna forma lo que yo hice con el triángulo chiquito, este, es que lo estiré adecuadamente y que coincidió con el otro triángulo grande, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de semejanza. Pero bueno, ahorita vamos a ver algún problema donde se apliquen las dos cosas. Eh, Esto es en cuanto al teorema de Tales. La semejanza de triángulos, bueno, entre triángulos, ya no solamente rectas, sino entre triángulos, vamos a tener varias condiciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, cuando dos triángulos son iguales. Cuando tienen los mismos lados, ángulos y área. Exacto. Hay muchas características que tienen que coincidir, ¿verdad? Miren, en particular, vamos a poner un ejemplo de un triángulo. Y no deben de estar, ¿cómo se llama? Girados, rotados o puesto así en espejo. Ok, todo está bien salvo el puesto en espejo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sale? Sí, exactamente lo que nos dice por ahí Fer. Si yo tengo un triángulo aquí, tiene ciertas características. Tiene una medida del lado A. Los lados normalmente se nombran así, miren. Yo utilicé los nombres en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es normalmente lo usual, los nombres que se le ponen. Ahora, el lado opuesto se le pone el nombre del vértice que tiene opuesto. Este vértice está opuesto a este lado y este vértice opuesto a este lado. ¿Sale? Entonces, si yo quiero hablar de un triángulo que es igual a este, entonces debo de tener exactamente una copia, ¿verdad? Y lo que nos dice Fer, estos dos triángulos sí son iguales. ¿Qué características cumplen? Pues todos los lados son iguales, los ángulos definitivamente son iguales, ¿verdad? La gente acostumbra a ponerle a los ángulos, si no tenemos colores, a veces le ponen dos rayitas para decir quién es el lado, el ángulo correspondiente. Aquí le pongo tres rayitas también, ¿no? Y entonces ahí tengo ya dos triángulos que son iguales, ¿sale? Me interesa comparar triángulos. También podría suceder que este triángulo, pues como bien dice Fer, lo tenga por acá, este sigue siendo igual, lo copié como tal, y lo puedo rotar, ¿verdad? ¿Vale? Puedo hacer quizás alguna otra rotación, déjenme ver si me deja rotar mi dibujo, sí. Ahí está precisamente. Todos estos triángulos son iguales entre sí, Menos puesto en espejo, ¿no? menos el espejo. ¿Por qué el espejo no lo considero como un triángulo igual? ¿Por qué no lo consideraría igual? Pues sería pues, espejo por si fuera el A, si el dorado, pues, donde está B, el C sigue igual. Mm, Pues, ¿cómo se llama? Pues un espejo sería pues, más o menos poner el punto hacia el otro lado, como si fuera el espejo. Pero curiosamente ya no puedo decir que son iguales, ¿verdad? No, ¿Por qué será eso?
porque los ángulos también cambian de lugar. Ujú. Si usted lo Y ya piensa, solo esto no puede caber. Pues poniendo el espejo no puede caber rotándolo de ninguna manera. Por ejemplo, si se corta así, no se puede meter adentro de la otra figura, de manera que quede igual. ¿verdad? Entonces, fíjense, justo acaban de dar en el meollo del asunto. Dos triángulos van a ser iguales siempre y cuando todos sus lados sean iguales y todos sus ángulos correspondientes. Tengo que usar la palabra correspondientes. ¿Qué quiere decir correspondientes? Que si yo me fijo en este, también me tengo que fijar en este, ¿verdad? Le corresponde este ángulo a todo ese que señalé. ¿Sale? Tienen que ser iguales. Si yo me fijo en los reflejos sí voy a construir un triángulo que se parece demasiado a los otros triángulos, pero lo que está sucediendo es que si ustedes, imagínense la siguiente situación, ustedes van a tener una hoja de papel, estoy dibujando una hoja de papel que está sobre un escritorio, aquí ¿Sí? está mi eje de simetría, y entonces para yo poder hablar vamos a pensar en una figura, la letra B, bueno, la letra R, porque el profe se llama Rubén, muy bien. El reflejo de la letra R Bueno, es, ni parece. Queda medio raro, ¿no? ajá. Yo ya no puedo decir que estas dos letras son iguales, ¿verdad? Si esta letra yo la roto, la muevo, la traslado, o sea, dos triángulos son iguales si yo puedo rotar y trasladar, pero yo sigo estando en el mismo plano, ¿se dan cuenta? Sí, Para que yo pueda decir que esta R se puede comparar con esta, yo tengo que sacarla del plano, ¿se dan cuenta? La sí, tengo que sacar, ya salió del espacio, y entonces la tengo que poner volteada. Lo mismo va a pasar con los triángulos. Estos triángulos, si ustedes, justo como lo hice, agarré un triángulo, lo copié y lo pegué. Que sean iguales quiere decir que tengo copias de ese mismo triángulo. Pero ustedes pueden decir, oye, espérate, pero sí, esta figura sí cambia, pero de alguna manera como que sigue siendo construida a partir de la misma, ¿no? O sea, mi reflejo en el espejo no soy yo. ¿Y cuál es la diferencia de mi reflejo? Pues que este men que está aquí está levantando la mano derecha y en el espejo se está levantando la mano izquierda. Sus pelitos se mueven hacia la izquierda, ¿no? Y aquí los pelitos se mueven a la derecha. De alguna forma, ya no puedo decir que son iguales. ¿Sí la ven? sí. Pero hay una palabra para esos triángulos. ¿Cómo se llaman los triángulos que yo los puedo superponer, inclusive Mm, considerando el reflejo? Vamos a poner un ejemplo aquí. Aquí tengo este triangulito, su reflejo, pues sí, no son iguales, pero sí son muy comparables. O sea, si saco este dibujito del plano y lo pongo encima, pues sí van a coincidir, como una escuadra, ¿verdad? Si yo aquí le pongo que tiene una base B y esta base B está al revés, es más, déjenme poner la base B así, la altura y la altura y la hipotenusa, ¿no? sí. Entonces, este ángulo se corresponde con este, son iguales, este ángulo con este y este ángulo con este. No son iguales, pero ¿Son semejantes? es un poquito menos que semejantes. ¿Equivalentes? ¿Cuál es la palabra? ¿Congruentes? Congruentes, ¿vale? Y esa es la diferencia entre ser igual y ser congruente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo considero o tengo permitido el reflejo, entonces ya voy a decir que los triángulos son congruentes. Mm, Pero hay una definición importante que estamos viendo aquí. Los triángulos que son iguales son congruentes, pero no todos los que son congruentes son iguales. ¿Estamos de acuerdo? sí. Si son iguales, puedo agarrar un triángulo y ponerlo encima.
Si son congruentes, puedo agarrar un triángulo, lo puedo poner encima siempre y cuando lo saque del plano y lo ponga encima. Eso ya hace una diferencia con los iguales, ¿se dan cuenta? Sí, Entonces, cuando dos triángulos son congruentes, pues cuando coinciden sus medidas y sus ángulos, no importa si traslado, si roto o si reflejo, ¿sale? Entonces, los triángulos se comparan son un poquito más, me permite un poquito más de cosas, ¿verdad? Los iguales son muy restrictivos, tienen que ser exactamente el mismo, pero los congruentes puedo reflejar. ¿Se entiende eso? sí. Muy bien. Y ahora los otros triángulos que me acaban de decir, los triángulos que son semejantes. Semejante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser semejante y ser congruente? Semejante puede ser grande, puede ser chiquito, puede ser igual, puede ser lo que sea. ¿Este triángulo es semejante al de allá arriba? Sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Y lo curioso de la semejanza es que la semejanza no es tan exigente como los otros dos. La semejanza dice, ¿sabes qué? Si tú armas un triángulo chiquito, más chiquito que ese, pues entonces también va a ser semejante. Déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito este. Creo que no. A ver, creo que no me lo va a dejar. Pero bueno, puedo hacer un triángulo más chiquito. Y aquí es ya donde entra la escala. Los triángulos hechos a escala son semejantes. Los semejantes son escalas. ¿Sabes? Sí. Ujú. Ok. Entonces, lo que tiene que suceder con los triángulos es que, y ya no todas las medidas son iguales. Yo ya puedo pensar que este lado lo dividí entre algún número, que este lado lo dividí entre el mismo número y este lado entre el mismo número. Lo que va a suceder cuando divido, supongan ustedes que agarré la mitad, ¿verdad? Si este triángulo lo pongo encima, pues a lo mejor se vería por aquí, ¿verdad? La mitad de los lados. Pero los ángulos son iguales. Ángulos correspondientes Sí. iguales. Es lo único que tienen en común, ¿no? El único que tienen en común, exacto, pueden ya no ser del mismo tamaño, pero sí tienen que tener una escala, eso sí es cierto. Ujú. Por eso es que para averiguar ustedes cuál es la escala, a veces agarran un lado de un triángulo, puedo decir este, y lo puedo dividir entre este, ya me da la escala. Si este lado midiera, por decir algo, 10 centímetros, y este fuese la mitad, 5 centímetros, ¿cómo averiguo qué tan chiquito es comparado con el grande? Pues lo único que tengo que hacer es dividir 10 entre 5, ¿verdad? Sí. Y eso me va a dar 2. Quiere decir que este es el doble o que este de la derecha es la mitad, Sí. ¿vale? Pero los ángulos son Ujú. iguales. Yo ya no puedo permitir que los ángulos sean diferentes porque entonces la figura se deforma y ya no tengo el mismo triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Muy bien, eso es lo que está sucediendo con la semejanza. Y entonces, esto de las medidas es bien importante, ¿sale? Porque si yo conozco que son el doble, pues entonces yo ya tengo acceso a todas las medidas del triángulo. ¿Sabes? Sí. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué quiere decir que sean iguales? Que son exactamente copias. Que Ujú. sean congruentes. Quiere decir que son copias o reflejos. Y que sean semejantes
Quiere Puede decir, ser, puede ser copia, reflejo, misma forma. exacto, que tengan la misma forma, precisamente esa es la idea. ¿Sí? Sí. Sí. Muy Tú me bien. sabes equivalentes, ¿no? Que es mi área. Eh, exacto. Los congruentes o los iguales tienen la misma área, esto sí. Y los semejantes, hay que ver esa constante y las áreas cambian, pero como k al cuadrado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el área del más chiquito ya no va a ser la mitad, sino va a ser la cuarta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las medidas se reducen a la mitad, el área se reduce a la cuarta parte. ¿Por qué pasa eso? Bueno, si lo ven ustedes con los cuadrados, que es un detalle bien importante que acaban de visualizar, si yo tengo un cuadrado del lado 2, su área son, Cuatro. el área es 4. Pero si parto todas las medidas a la mitad, el área de este señor es Yo. Dos. 1, ¿verdad? Ah, no, no. Sí, porque la mitad mide 1, la altura mide 1, 1 por 1 me da 1. ¿Sale? Entonces, si las medidas cambiaron al doble, las longitudes, las áreas van a cambiar doble al cuadrado, o sea, 4. Sí. ¿Sí? Eso también es bien Mm. importante de visualizarlo. Hay que apuntarlo por ahí. Bueno, ok. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios de cosas que ya valen la pena. Así rapidísimo, ejercicios. Pero son ejercicios rapidísimos como para visualizar todo lo que estamos platicando. Voy a poner un triángulo. Bueno, también, ¿cuándo van a ser cuándo van a ser semejantes, congruentes o iguales? Pues hay criterios que nos dicen que los triángulos pueden ser congruentes o que pueden ser semejantes. Los iguales a veces ya ni los pelamos demasiado, porque si ya sabemos que las medidas son iguales y los ángulos iguales, pues bueno, de hecho ya son iguales los triángulos, ¿no? ¿Vale? Y están, no son reflejo. Bueno, hay criterios. Es más, antes de ponerle los ejercicios, déjenme hablar mejor de los criterios. Criterios de congruencia de triángulos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Mm. Pues que tenía que tener, la, la misma figura con la misma, pero además tenía que estar movido, que podía estar también movido en tercera dimensión, ¿no? O sea, Ya, que eso. hasta se- Asimismo, tenemos que garantizar que que sean reflejo o que las medidas sean iguales. Entonces, hay un criterio que se le llama eh, lado, ángulo, lado. ¿Cómo funciona ese criterio? Bueno, supongan ustedes que por acá tienen un lado de tamaño 5 y ustedes se encuentran por allá en el espacio otro, otro lado, otro segmento que mide 5. Y ustedes van a tener por ahí también otro lado que mide, ¿cuánto quieren que mide el otro lado? cinco. 7. Bueno, aquí tenemos un 5. Vamos a pensar en un 7, ¿va? Y entonces vamos a pensar que aquí tengo un lado de 7. Miren, si este lado mide 7 y el ángulo del medio no coincide con el que dibujé, no necesariamente tiene que ser un triángulo igual, ¿verdad? O congruente. Entonces no basta con que coincidan dos lados. Lo que necesito entonces es que además de los lados, aquí tengo un 7, tienen que coincidir El ángulo. de ángulo, ¿sale? Vamos a pensar que es el mismo ángulo. ¿Cuánto quieren que mide el ángulo? ¿Cuánto podría medir ese ángulo?
30. 30 grados, órale. Entonces, si aquí mide 30 grados, aquí mide 30 grados. ¿Qué dice mi criterio? Este criterio. Los criterios son como exámenes que yo le voy a hacer a los triángulos. ¿Sale? Entonces, si yo tengo estas figuras y resulta que esto es parte de un triángulo, supongan ustedes que no conocemos esta medida, no conocemos esta otra medida, ¿verdad? Ok. Ni conocemos los otros ángulos. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Serán iguales o congruentes? Mm, pues sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Sí. sí, son congruentes y también iguales. Exacto. La información que falta, yo no la tengo, pero no la necesito. Lo que dice este criterio es lo siguiente. Si tú tienes que un lado, que sería 5, 5, un ángulo, 30, 30, y el otro lado, 7 y 7, fíjense, tienen que ser los dos lados que forman el ángulo, por eso en el criterio el ángulo viene en medio. Si estas tres cosas coinciden en dos triángulos, entonces yo voy a poder decir que son congruentes y se escribe así la congruencia. Espérate, pero no sabes cuánto mide lo demás. Bueno, no necesito saber cuánto mide lo demás. Con que esto coincida, yo sé que los triángulos, así como están dibujados, son iguales, pero bien pudieron haber sido reflejo y son congruentes. ¿Sale? ¿Por qué eso es suficiente? Bueno, porque si coinciden estos lados y el ángulo, yo ya no tengo manera de poner aquí otra medida diferente. Si esta azul midiera unos 6 centímetros, por decir algo, yo ya no tengo manera de poner otro lado que mida otra cosa, porque ya están fijos los lados y el ángulo. ¿Sí lo ven? Sí. Ujú. Por ahí Fer me está poniendo ¿cuál es? Más bien debiera ser Fer menos 35 coseno de 30, que es la ley de coseno. ¿Es 35 grados? Eh, Menos 35 coseno de 30. Ahorita platicamos de eso si gustan, ¿no? Es la ley de cosenos, Ah, ¿sale? Pero precisamente la ley de cosenos se puede aplicar en cosas como estas. Yo puedo calcular cuánto mide este lado con la ley de cosenos, si tuviera calculadora también. Pero bueno, lo importante es que ustedes se fijen que yo ya, al tener este lado azul, esos lados azules tienen que medir lo mismo. ¿Cuánto mide? No lo sé, pero lo que mida este va a medir este. Y más todavía, si yo tengo, exacto, así, si yo tengo este triángulo, ya no tengo manera de formar otro ángulo aquí. O sea, no es posible que yo tenga estas tres medidas y este ángulo sean diferentes. Tienen que ser iguales. Y este otro ángulo también, Sí. que estoy poniendo con tres rayitas, tiene que ser el mismo ángulo que este que tiene tres rayitas. Entonces, ya coinciden los tres ángulos, coinciden los tres lados, son congruentes. ¿Queda claro eso? Sí. sí. Si uno tuviera un juego de geometría a la mano, sería lindo dibujar tu segmento de 5 centímetros, medir con tu transportador 30 grados y marcar un ángulo de 7. Y lo Sí. bonito es que lo que yo trato de hacer en las clases, por ejemplo, de estas figuras, es que yo les digo que hagan esta figura y que todos midan cuánto mide la K y a todos les va a salir lo mismo. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, el criterio lo que nos dice es qué información mínima necesitas tú verificar que son iguales para que entonces puedas decir que los triángulos son congruentes. Ese es un criterio. El otro criterio es algo opuesto a esto, ángulo, lado, ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo coincidir? Pues ahí es de dos ángulos de un lado, ¿no? Dos ángulos un lado, pero son los ángulos que están a las orillas de este lado. ¿Me explico? Vamos a Sí. poner el ejemplo. Eh,
Aquí ustedes, voy a hacer coincidir este lado. Los lados miden lo mismo. Vamos a pensar que mide 8 centímetros. 8 centímetros. Bueno, si por alguna razón yo veo que este este ángulo son iguales, ¿cuánto quieren que midan estos ángulos? 30. Bueno, 45. 45, órale. Y vamos a suponer que este ángulo es más chiquito y que mide 10. ¿Sí? Sí. Entonces, si por alguna razón encuentro que este ángulo mide 45 y este mide 10, ¿qué va a pasar con los triángulos? Pues son, ¿cómo se llama? Son congruentes iguales. Exacto, van a ser congruentes. Puedo tener un reflejo, ¿no? O sea, podría yo tener esta figura aquí. Suponga que en vez de esta tengo esta otra, la de la derecha. Entonces aquí tengo un ángulo de 45. Y no estoy dibujando lo demás del triángulo a propósito, ¿eh? Porque quiero que pongan ustedes atención, que su atención esté fija nada más en esa información del triángulo. Bueno, Sí. entonces, si yo veo esto en dos triángulos, yo puedo decir que lo que falta, vamos a completar este lado aquí, aunque esté medio chueco, vamos a completar este lado aquí o este lado acá. Yo puedo decir que este lado, que es el que forma el de 10 con el 8, es correspondiente con este o es correspondiente con este. Si este mide K, este va a medir K y este va a medir K. Y así, y como no puedo mover los ángulos, que ya son iguales, entonces probablemente si este lado mide otra cosa, le voy a llamar A. Este lado también está forzado a medir lo mismo o este lado está forzado a medir lo mismo. Y también este ángulo que quién sabe cuánto mide, tendrá que ser este mismo, tendrá que ser este mismo. ¿Sale? Digo que quién sabe cuánto mide porque ya no me También por importa. lo de 30 grados, ¿no? Ajá, Ah, con el otro ángulo se puede sacar así nada más de que los ángulos suman 180 grados. exacto. Son 55, entonces me faltan 125, ¿verdad? Sí, 125 grados va a medir ya sea este o este. ¿Sí? Ujú. sí, A eso se refiere el criterio. Otra vez, es un examen que le hago al triángulo. En resumen, veo que coincide un ángulo, sale. Veo que coincide un lado, sale. Veo que coincide el otro ángulo que tiene ahí junto a él, órale. Entonces, si esas tres cosas coinciden, las encuentro en otro triángulo, yo puedo decir que todas las demás medidas son iguales, las correspondientes, y todos los ángulos son iguales, los correspondientes. Ese es el criterio. ¿Sí? sí. Muy bien. Y hay un tercer criterio. ¿Cuál será Ok. el tercer criterio? Pues es lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ok. En otras No palabras, es ángulo, ángulo, ángulo. Porque si no se podría hacer más chiquito, más grande, más lo que sea. exacto, ¿verdad? La otra cosa que yo pude haber escrito aquí es ángulo, ángulo, ángulo. Pero ángulo, 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 ¿qué significa? O sea que los tres ángulos correspondientes son iguales, ¿verdad? Sí. Pero si estamos en ángulo, 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 estoy Pues yo cualquier semejante. pueden ser Semejanza. semejantes. Porque que los tres ángulos sean correspondientes sean iguales, no significa que los lados sean iguales, significa que están a escala. Podrían ser iguales, sí, pero no son iguales en general. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo que este lado mide 3 y me encuentro que también este tiene un lado de 3, que este tiene un lado de 4 y que este tiene un lado de 4, ¿no?
que este mide Ujú. 5 y que este mide 5. Ah, entonces puedo decir que también son congruentes. Porque que los lados coincidan, los correspondientes, quiere decir que tengo o el mismo triángulo o un triángulo reflejado. Y como los lados son iguales, ya están fijos los ángulos. Entonces voy a encontrar que el ángulo formado por 4 y 5 va a ser igual a este, el de 3 y 5 va a ser igual a este, y el de 3 y 4 va a ser igual a este. 30 grados. De hecho, porque De hecho, es exacto. Ya reconocieron que es el triángulo de los albañiles, ¿verdad? O de los egipcios. El de 3 4 5. Esas tres rayitas son de 90 en el ejemplo que puse. No siempre va a pasar eso, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿y qué va a pasar con la semejanza? pues Pues Fíjense que también son semejantes. estos son semejantes, sí, pero tienen oportunidad de ser semejantes. Ya no, los criterios de semejanza, nada más lo voy a poner aquí ya como una nota y lo vamos a poner de color rojo. Semejanza. bueno, no. Los criterios de semejanza también se llaman lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado. Pero en el caso de la semejanza, yo ya no voy a tener exactamente los mismos lados. Lo que voy a tener son lados proporcionales, ¿verdad? Puedo Ujú. tener, por ejemplo, vamos a poner aquí, este, supongan que lo están viendo más lejos, lo dibujé casi del mismo tamaño, pero supongan que aquí mide 15 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a medir 21. ¿Este ángulo va a Ujú. medir 30? Sí. Este ángulo va a medir lo mismo que este, sí. Y Este el otro ángulo, y es 3K, ¿no? este va a medir 3K. Cualquier cosa que eso sea, Ah, sí. ¿sí? Entonces, si yo veo que este lado, ahora vamos a hablar del lado, 5 lo multipliqué por 3 para que me dé 15. Luego el ángulo es el mismo, ahí sí tienen que ser el mismo, porque no pueden ser diferentes porque se deforma. Y el otro lado también lo multipliqué por 3. ¿Sale? Entonces, este triángulo es 3 veces este triángulo. Tienen los mismos ángulos, pero las medidas son por 3. Sí. ¿Sí? Entonces, así funciona el otro criterio de semejanza. ¿Está claro para todos? Sí, está claro. Ok. En este caso, si dibujo un triángulo semejante, ¿cómo sería? Sería un triángulo que yo tenga, lo voy a dibujar aquí. No se agüitan, ¿verdad? Porque los dibujo chiquitos. Aquí puede que No. tenga 16, muy bien. Que yo tenga 45 y que yo tenga 10. ¿Qué sucedió? Pues que los ángulos son iguales, Ujú. pero los lados, el lado que queda es proporcional. Entonces eso es suficiente para decir que esto mide 2A y que esto mide 2K, porque este mide 2 por 8. Sí. ¿Vale? Y lo mismo en el criterio lado, lado, lado. Ahora los lados no es que sean iguales y cuando yo hable de semejanza, sino que sean proporcionales también. O sea, puedo poner, no Detalles. tiene que ser, ajá, no tiene que ser, ¿cómo se dice? No tiene que ser un número entero. Puede ser inclusive algún número decimal. O sea, puede que, vamos a pensar en un 2.5. 5 por 2.5 son 7.5. 3 por 2.5 son, no, perdón, aquí me la regué, ¿verdad? Son 10, 12.5, ¿verdad? Sí. 12.5, este ángulo y este ángulo coinciden con los de allá. Es 7.5, ¿no? 7.5, ahora sí. Y Y luego 8, 12. son 9, ¿no? No, No. son 10. Sí, ¿verdad? Sí, 10. Son 10, porque son 2 veces y medio el 4. 2 veces el 4 son 8. Media vez el 4 son 2, entonces son 10.
Muy bien. El símbolo para hablar de semejanza, ya nada más los ponemos así. Sí, Semejantes. ok. Semejante, semejante. ¿Va? Sí, Semejante. Muy bien. Ok. ¿Queda claro esto hasta aquí? sí, Sí. Sí. Sale. Eh, es importante que ustedes dibujen cosas con regla y compás, porque solamente así y con transportador, porque solamente así podemos visualizar las cosas, ¿ok? Ujú. O que lo hagan con GeoGebra, ¿no? Es más, vamos a usar GeoGebra rapidísimo. Creo que sí es importante que lo visualicen. Ahí está mi GeoGebra. Muy bien. Le voy a quitar los ejes. Le voy a quitar, bueno, la cuadrícula no. Entonces, miren, vamos a construir dos triángulos semejantes, eh, teniendo en cuenta, ¿qué será? Pues el criterio lado, ángulo, lado. Nada más voy a hacer un ejemplo para no agobiarlos mucho. Miren, ahí Ok. tengo un segmento de 6,08. ¿Sale? Entonces, voy a tratar de construir por acá otro segmento de 6,08. Voy a tener que mover esto. A ver, ahí me da los numeritos, los va cambiando. 0,6, ay, ahí está. Ay, ahora sí, tengo dos segmentos iguales. Ahora voy a poner un ángulo. Vamos a poner un ángulo de, aquí, un puntito. Tiene 60 punto no sé cuánto, ¿verdad? 60,69. Vamos a dejarle un ángulo de 60, a ver si lo podemos hacer. De hecho, creo que lo puedo hacer mejor. Denme un minuto. no se puede cambiarle de ahí. Sí, pero se mueve mucho. Miren, ángulo dada su amplitud. Ahí está. Entonces voy a elegir este punto, y le voy a poner un ángulo de 60. Ahí ya me dio opción, miren. Ahí está. ¿Sale? Le puse un ángulo de 60. También lo voy a poner aquí. Ángulo dada su amplitud. Un ángulo de 60. Ya está. Ya hice la copia, ¿verdad? Bueno. Sí, Ahora voy a poner aquí un segmento. Este, bueno, voy a dibujar el segmento solamente como apoyo. Y voy a tratar de dibujar creo que aquí me da también la opción de segmento de longitud dada. ¿Sale? Entonces vamos a poner un punto aquí y vamos a pensar que tiene 5 centímetros. que es isósceles, ¿no? ¿Mandé? De hecho, que es isósceles. Es isósceles, exacto, pero miren, si yo muevo este segmento, no cambia su longitud de 5. Yo lo pedí de 5. Entonces voy a hacer que coincida aquí, ¿sale? Y este que fue mi apoyo lo voy a borrar, porque yo quiero uno de 5. Entonces aquí también voy a dibujar uno de 5. Segmento de longitud dada, lo quiero a partir de aquí, de 5. Ya me dio uno de 5, lo puedo mover, ¿verdad? Sí, Y lo voy a poner aquí, que coincida ahí encima. Y este entonces lo voy a ocultar. Ahí está, porque fue mi apoyo nada más. Ahora, ¿qué es lo que yo debiera de esperar? Fíjense, este segmento vamos a ponerle etiqueta, en propiedades. Quiero que aparezca nombre y valor.
porque quiero que vean las medidas. Propiedades, nombre y valor. O sea, yo construí un ejemplo donde tengo 6.08, 5 centímetros y 60 grados. Y también lo hice con este. Entonces, propiedades, nombre y valor. Y aquí también vamos a poner propiedades, nombre y valor. Ahí está. Bueno, estamos de acuerdo que son las mismas medidas, ¿verdad? Sí, son iguales, de hecho. Exacto. Ahora vean la magia. ¿Qué va a pasar con lo que falta? Ya ustedes saben, ¿no? Si yo marco este segmento, le doy clic derecho, propiedades, nombre y valor. Y resulta que este segmento, que lo voy a poner de color rojo pasión, mide 5.63. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Pero es lo mismo. Va a medir lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Aquí estoy usando el criterio. Ahí está. ¿Ya vieron? Sí, Mm. El sí. criterio lado, ángulo, lado me permite construir triángulos congruentes. Estos son congruentes. De hecho, son iguales. Ahora, vean los ángulos. Ay, el ángulo tengo que marcar los 3 puntos para que me lo marque. Ese angulito dice que mide 69.48. ¿A poco sí? Todo es lo mismo. Bueno, aquí me falló porque a lo mejor moví tantito el lado, ¿verdad? Tendría que Igual, ser. Pero bueno, puede que haya fallado poquito, pero como son. Ay, ya la regué aquí. se puso ahí un ángulo de quién sabe dónde. 50.34. Ajá. Sí, a lo mejor se me movió poquitito. 50.36. Miren, los dos que se me pasó aquí son centésimas. Pero bueno, si nosotros lo hacemos ¿cómo se dice? A ver, Si lo hacemos con regla y compás, definitivamente me tiene que dar lo mismo. ¿Sale? sí. Pero bueno, aquí me está, como lo construí a mano, probablemente un puntito no está sobre la línea. Pero bueno, tiene que dar lo mismo. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, Sí, de acuerdo. Ok, entonces el criterio nos permite hablar de dos triángulos que son congruentes o cosas por el estilo. ¿Sale? Y esto que acabo de hacer, lo puedo hacer con todos y cada uno de los criterios que les acabo de mencionar aquí, ¿no? Queda sí, claro para todos, ¿no? No hace falta que lo haga para todos. Sería un buen ejercicio que ustedes construyan dos triángulos con los criterios, así como lo hice. Poner una recta roja de 8, una recta roja de 8, medir 45 y 10, medir 45 y 10, y entonces corroborar con su regla y su transportador que les dan las mismas medidas. ¿Vale? sí. Ok, así funcionan los criterios. Sale, vale. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No. No, No. Vamos bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios ahora sí. Ejercicios para revisar la comprensión de estos temitas. Eh, Bien, vamos a tener un triángulo rectángulo. Mm, sí, 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5. Bueno, vamos a poner dos configuraciones, vean. No necesariamente un triángulo rectángulo. Voy a poner este triángulo aquí. Miren lo que voy a hacer. Voy a elegir esta recta y voy a construir una paralela. Una paralela es una copia aquí. Lo voy a poner acá. Estos son semejantes.
¿Estos van a ser semejantes? Sí. Y la pregunta que quiero que respondan es, ¿por qué son semejantes? Porque el ángulo, bueno, o sea, es como una mariposita ahí, ¿no? El ángulo del centro, pues, porque son opuestos por el vértice, pues entonces los dos miden lo mismo. Y porque son paralelos, pues entonces, pues se puede poner, como está chocando ahí la línea B' con B, bueno, la B' B, con la paralela, pues entonces la paralela de B prima a prima, pues eso debería de medir lo mismo de B prima B A. Ujú. ¿Lo mismo? A ver, Sí, ¿cuál es Sí, el otro? muy bien, Y ya la me dieron una idea. Supongan que este ángulo dos, mide, el tercero. ey, mide 40 grados en los dos casos, ¿sale? Sí. Y vamos a pensar que este mide 3 centímetros y que este mide el doble, 6. Si este mide 9, Entonces se mide el doble, o sea, 18. sí, a ver, porque es 6 por 3 18. Y Digo, 3 por 3 9. Tal. 4,5 debería medir, ¿qué relación tienen ustedes en los triángulos? pues, Que el triángulo grande es 3 veces más grande que el chiquito. El chiquito. ¿Qué criterio estarían usando si ustedes me dicen que, bueno, ustedes ya me dijeron aquí que este mide 4,5, ¿verdad? sí. ¿Es 3 veces o 2 veces? Ah, Ya son 2 veces. se podría poner con ángulo de lado o ángulo a lado. Exacto. Entonces, muy bien, son 2 veces como dice Valeria, lado, ángulo, lado como dice Fer. Ese es el criterio que me permite a mí justificar que los dos triángulos A' o B' y A o B son semejantes. Entonces, cuando yo escriba el triángulo, vamos a ponerlo aquí, A' o B' es semejante con A o B por el criterio lado, ángulo, lado. Y tengo que decir quiénes coinciden. Tengo que decir A' o se corresponde con AO, el lado B' o se corresponde con BO y el ángulo A' o B' es igual que el ángulo A o B. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces yo lo visualizo, esto es lo que yo tengo claro y esta es la justificación, ¿sale? En los exámenes, ustedes siempre tienen que decir este tipo de cosas. ¿Me explico? Sí, ¿Mm? sí. Pregunta, si este mide Y, ¿cuánto mide AB'? A', B'. No, Segmento mide medio y dos. y entre dos. ¿Vale? También puedo decir algunas cosas. Este ángulo, no sé cuánto mide, pero es igual a este. ¿Por qué? Por líneas entre paralelas, creo que son ángulos alternos internos. Ujú. No, bueno, no, pues son. Exacto. Los alfa coinciden porque son alternos internos. Y este ángulo coincide con este por la misma razón. Sí. ¿Vale?
Muy bien. Vamos a poner otra configuración. Ya veo que manejan muy bien esto. Vamos a ponerlo acá. Ahorita me van a decir, voy a poner ahora un triángulo. Ahora sí voy a usar un triángulo rectángulo. Voy a poner aquí otro triángulo rectángulo. Y voy a poner acá una paralela a este lado. ¿Y qué más? Ya, así. Vamos a ponerle nombre A, B, C, P, Q y R. ¿Cómo son los triángulos entre sí? Pues, Hmm. Me faltó decir aquí que es un ángulo recto. pues son semejantes, ¿no? ¿Son semejantes todos entre sí? Mm, Sí. ¿Cuántos triángulos ven? 1, 2, Sí. 3, 4. 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí son 4, ¿verdad? Sí son Sí. 4. Sí. Ok, vamos a cazar los ángulos. A ver, déjenme conectar mi compu. Sí, creo que todos son semejantes. Todos son semejantes, ¿verdad? Sí, porque el triángulo CRB comparte un ángulo con PQB y también ambos tienen en su interior un ángulo de 90 grados, entonces el que queda es igual y son semejantes. Eso. ¿Y el ARC? No, no, porque ahí comparte, pues tiene un ángulo recto y el ángulo RAC se comparte con el grandote, que es B, y el otro como es 90 B, entonces el otro también debería de ser alfa. Este tiene que ser alfa, ¿verdad? Sí, tiene que ser a fuerza por el 60 grados, ¿no? Exacto. Y entonces este tiene que ser Bueno, Beta, beta. Y este, beta. 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 O sea, todos los triángulos que ustedes ven, los 4 que ven, el grandotote, ABC. Luego el otro triángulo PQB, el triángulo CRB y el triángulo ARC, todos tienen alfa y beta y 90. Sí, Entonces, todas las semejante. son semejantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con las medidas? Bueno, eh, con las medidas vamos a pensar que este mide, voy a ponerlo con azul, que este mide 3, que todo esto mide 4, Sí. ¿sale? Vamos a pensar que es el 3, 4, 5. Aquí habría que usar Pitágoras para nosotros calcular todos los demás, solo que necesitamos a lo mejor esta medida. Vamos a pensar que este mide 2. Una mitad. Mitad, ajá. Dos. El otro lado mide la mitad de Entonces, 0,5 y del otro lado 1,5. 1.5, ajá, y 2.5, ¿verdad? Sí. Ok. Ujú. A ver, ahora ayúdenme a calcular todas las medidas de todos los segmentos. O sea, díganme, por Claro, ejemplo,
de hipotenusa mide 4. A ver, por ejemplo, RQ. Y por ejemplo, RQ, CR. Ayúdenme a calcularlo. CR, yo digo que nos podemos ayudar del triángulo ACR Ujú. porque la hipotenusa es 3 y del... Ay, no. No, sí es diferente. Mm, No, es igual. A ver, AR ¿cuánto medirá? no, O sí, ya. RC. ¿Qué tienen que hacerle a esta medida de hipotenusa para que obtengan la del 5? Una manera de hacerlo es multiplicar a este por 5 tercios, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, sí. Es que yo estaba tomando el CB como la hipotenusa y no es. Ajá. Entonces, a ver, 5 tercios. Y luego el otro lado sería, pues sería 9 entre 5, ¿no? El AR, 9 entre 5. O sea, sería ¿a quién le corresponde este lado azul? Le corresponde este de 4, ¿verdad? sí, Se supone que RC, si lo multiplico por 5 tercios, voy a obtener el grande, que son 4. ¿Estamos sí, de acuerdo? Ujú. Entonces RC tendría que ser, multiplico por 3 y divido entre 5, como si lo despejara. Serían 12 quintos. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. Entonces 12 entre 5 son 2,4. sí. Esa es su altura. Muy bien. ¿Y el AR? Si lo AR multiplico sería por 5 tercios por, es igual a 3. 3. Y ahora Entonces, sería 9 quintos, 9 quintos que son 1,8. 1,8. Ya está. ¿Sale? Sí, Y entonces, si este de aquí abajo mide 1,8 y este mide 2,5, entonces RQ mide 5, quítale el 1,8 y quítale el 2,5. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Entonces, ¿cuánto nos queda? Mm, Mm, Quedaría 5 menos 3, ¿no? 4,3 mm, a 0,7. sí, 0,7 0,7. 0,7 centímetros. Exacto. Entonces, miren, ahí resolvieron un problema con la semejanza. No tuvieron que usar Pitágoras. ¿Vale? Wow. Bueno, entonces, es bonito que ustedes comprendan ese tipo de situaciones. Digo, es un pequeño ejercicio, ¿verdad? Pero nos permite usar la semejanza y estar comprendiendo de fondo el problema que tenemos. Y no hay como criterio de semejanza o así para otras figuras. Podemos usar un criterio de semejanza para otras figuras. ¿Les puedo buscar algunos problemas? Sí, claro que sí. Pero básicamente es semejanza de triángulos. Sí, Las figuras luego las podemos despedazar en triángulos. Entonces sería como dividir la figura en triángulos para conseguir todas las semejanzas. Ujú, Ok. ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo hoy hasta aquí, ¿sale? Nos vamos a estar viendo lunes y miércoles. Les confirmo todavía la clase del sábado, ¿no? Porque a lo mejor bueno, no sé qué tanto
qué tanta oportunidad tengan el sábado. ¿Todos pueden trabajar el sábado? Mm, Eh, Sí, yo ya sé. sí, Santiago y Fer. No es si tenga clases ¿cómo se llama? Que el sábado de antier no tuve, pero no es si tenga. Bueno, entonces de antemano nos vemos el lunes y el miércoles a las 5, ¿sale? Para que trabajemos 1 hora y media y probablemente extendamos entonces el curso hasta a lo mejor noviembre. Bueno, Ok, Ok. sale, vale. Pues entonces denme un minuto para compartirles el archivo, ok. ¿sale? Este es un pequeño repaso. Vamos a ver problemas difíciles porque esa es la idea, pero necesito yo empezar con las cosas básicas, ¿sale? Vamos a llegar a ver cosas complicadas, ya van a ver. Pero todo se basa en que nosotros comprendamos muy bien los conceptos que estamos trabajando. Estamos a 9. Sí. Ok, denme un minuto, ya casi se los mando. Ah, ok, sí, tienen clases y otras competencias. Bueno, no pasa nada. Al menos los lunes y los miércoles nos vemos, ¿sale? Ok. A ver, díganme si ya pueden ver el archivo. Ya. Muy bien. Santiago, Valeria, ¿me confirman si lo pudieron descargar? Se está descargando. Ok, espero. Listo. Listo. Santiago, ¿también ya lo tienes? Ya lo tengo. Muy bien. Órale, pues. Pues entonces nos vemos el miércoles a las 5, chicos. Ok. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias por la clase. Bye. Cuídense. Bonito lunes. Igual. Bye. Adiós. Nos vemos, Santiago, que estén muy bien. Gracias Cuídense. por la clase. Bye. Bye.